¿Qué tal? ¿Cómo va? Soy Luis Formadiano y te doy la bienvenida al programa 734 de Susurros en tus oídos. 17 años en el aire de Radio Sónica y desde hace ya más de 6 años dedicado a fomentar y promover las producciones de teatro independiente. En la primera parte del programa de esta noche vamos a estar hablando de una obra que disfruté muchísimo, La Tarántula, de Patricia Suárez, y aquí tengo a su director, Claudio Aprilia. Bienvenido, Claudio. Hola Luis, ¿cómo estás? Bien, muy bien, gracias. Bueno, contento de tenerte en el programa para hablar de esta obra que a mí me encantó la apuesta, me encantó la dramaturgia. Quisiera que me cuentes un poco, bueno, es de Patricia. Sí. Eh, ¿La elegiste vos después de leerla? ¿Patricia te la sugirió? Te cuento un poquito la génesis de la obra. Esta obra es parte de una trilogía, La Tarántula, El Escorpión y Natalina. Hace muchos años, 6, 7, no recuerdo ahora exactamente cuánto, yo hice El Escorpión, Ujú. que sería la segunda parte de esta obra. Ajá. Este, y nunca había querido hacer La Tarántula, porque esta obra fue estrenada en el 2011 o 2010, Ujú. en el Teatro del Pueblo, una apuesta maravillosa de Héctor Olivoni. Y yo vi esa apuesta y quedé maravillado con la obra, con la apuesta, todo. Entonces dije, nunca quise arriesgarme a hacerlo. Entonces me lancé con la segunda parte, con El Escorpión. La historia, le contamos a la gente un poco, tiene que ver con la historia de nuestros inmigrantes, la historia de todos nuestros abuelos que poblaron la Pampa Gringa. Es más, recuerdo que en aquel momento, cuando yo salí de ver La Tarántula, fuimos a tomar un café con Patricia y le dije, te tengo que contar la historia de mi abuelo. Yo quedé muy impresionado con la historia que estaba contando allí. Después, cuando empezás a investigar, a transitar y todo eso, te das cuenta. Me pasaba con El Escorpión, todo el público que salía de la sala te decía, esta es la historia de tal, ¿no? Esta es la historia de tal. Nos ha pasado a casi todo. Es la historia de un inmigrante italiano que llegó a la Argentina, se radicó en la Pampa Gringa y con eso empezó a generar sus tierras, su propio campo, con mucho trabajo y sacrificio, como hizo toda esa gente. Y lo que vemos en La Tarántula es que un día el hijo primogénito, el hijo mayor, el único hijo varón de este hombre, después tiene dos hijas mujeres, que ya habían formado su familia y se habían ido a la ciudad a vivir. El hijo le reclama la tierra. Le reclama 7 cuadras de tierra que el padre le había prometido, diciéndole, usted trabaje 7 años, 1 cuadra por año le voy a dar. Y así fue, este hombre, el hijo trabajó y 7 años, pasados los 7 años, le reclamaba la tierra. Y el padre se la niega. Hasta acá puedo contar. Tenemos, Claro, obvio. tenemos que ver por qué se la niega, Claro. por qué no quiere cumplir esa promesa. Ujú. Digamos que tenemos en escena al padre, al hijo, y hay una tercera persona que es la esposa del hijo. Así que tendrán que venir los espectadores a ver quién es la tarántula de la historia y por Ujú. qué el padre no le está queriendo entregar la tierra al hijo. Desde ya, totalmente. La puesta en escena, cómo la gestaste? Sí. Porque están muy bien delimitados, un espacio que sería de compartir, Ujú, familiar, y un ujú. espacio que es totalmente íntimo, ¿no? Sí, sí, que en realidad la casa del campo era eso, o sea, en la propia casa del campo están conviviendo el padre con su esposa y el hijo con su esposa. Solamente los separa una habitación, y en la sala, en la cocina, digamos, es donde sucede la vida y la familia. Ujú. Tenemos en las afueras el campo, pero como tenemos una escena muy importante que sucede dentro del dormitorio, quería resguardar cierta intimidad. Ujú. Si bien la intimidad en estos espacios Ah, estaba
no existía, por lo menos como la tenemos concebida hoy, quería resguardar cierta intimidad. Así que, nada, déjame nombrar a mi escenógrafa, que es Ana Díaz Taibo, que pudimos ahí con unos cortinados, unas cuestiones, lograr alguna semi oculta escena que el público participa, porque además, mientras la vida transcurre en la cocina, en el dormitorio sigue la vida de la persona que no está en la cocina. Claro, ¿no? claro. Así que era un poquito poder mostrar todo. Bien. ¿Y cómo elegiste los actores? Bueno, a ver, vamos a empezar por el hijo, que es Gonzalo Pedalino. Gonzalo Pedalino viene de Mar del Plata. Digo viene porque él nació en Buenos Aires, pero hacía muchísimos años que vivía en Mar del Plata y volvió este año a Buenos Aires. Y él en Mar del Plata dirigió Natalina, que es la tercera parte de la historia. Ajá. Entonces lo llamé, me parecía que para interpretar a este personaje que él tenía muy mamado, muy conocido, me pareció ideal para el personaje. Uh-huh. Después Felisa, que es el personaje femenino, es Maya Lancioni, una bellísima actriz, un talento enorme, una ductilidad para su trabajo, me generaba las condiciones necesarias, no solo del personaje. Yo hace muchos años ya que dirijo, y digo, en estas cuestiones me aparto un poquito de digamos, lo que uno requiere, no solo para poder llegar a un personaje. Me parece que en el teatro independiente, esto que hacemos con tanto esfuerzo, y que nos tenemos que poner todo al hombro, hay mucho del trabajo individual. Y ya como director uno valora mucho los compromisos, digo, cuánto más podés conjugar un grupo, me parece que más sólido, eso se transmite siempre sobre el escenario. Maya es una persona sumamente comprometida con el espectáculo, con el trabajo, una cosita de una asistencia perfecta de ensayos, de puntualidad, de qué sé yo, de estas cosas que nos fijamos los directores, ¿viste? No que llegaste 10 minutos después, 10 minutos antes y que ya estás listo. Pero más allá de eso, en su construcción de personaje, en lo artístico, una persona que tiene muchas inquietudes, de esta que a los directores nos mandan WhatsApp cada 5 minutos preguntándote tal cosa del personaje en el proceso de ensayo, de la que nos quejamos, pero preferimos eso y no la indiferencia. Claro, desde ya. Y Walter, bueno, Walter fue un poco el generador del proyecto, o sea, en realidad comienza con Walter llamándome para que yo lo dirija. Él quería hacer la tarántula. Entonces, me convoca Walter para dirigir, así que el personaje de Walter, es Walter Mooney, que es el padre de la historia, es el que me convoca para armar este proyecto. Y ya pasado, para mí ya había prescripto después de 11 años del estreno. Claro. A mí me impactó mucho, sobre todo la composición del personaje de Walter, ¿no? Sí. Esto que nos hace acordar a algún abuelo, ¿no? Y esta bajada de línea tan típica de los padres de la época, ¿no? Donde, si bien tiene unas particularidades que no voy a develar, pero está esto de que, bueno, esto es mío y esto también si yo lo quiero, Sí, ¿no? claro. Como una cosa de posesividad. No solo eso, el espectador que va a ir escuchando el texto al comienzo, en realidad ve un padre que al hijo lo maltrata enormemente, o sea, es un poco más que un estúpido el hijo, ¿no? En El Escorpión, que es la segunda parte de la historia, lo que vemos es al padre ya muerto y al hijo con las dos hermanas repartiéndose la herencia.
porque el hijo, como las hermanas se van a la ciudad, se quedó con todas las tierras. Hago esta aclaración por lo siguiente: cuando yo hice el escorpión tenía esta disyuntiva que ahí está más clara que en la tarántula. A primera lectura, digamos, a prima facie, el hermano es egoísta, porque él les estaba robando la tierra a las hermanas, o sea, por más que las hermanas se hayan ido a la ciudad, les correspondía a los tres por partes iguales, entonces eso no sucedía. Pero mi intención siempre desde el lado de la dirección era no tomar partido, mostrar, y aquel personaje que en la primera lectura parece el más tirano, el más egoísta, mostrarlo también en su aspecto más bondadoso. En la tarántula pasa lo mismo. Hay una primera escucha o una primera lectura que vos haces del texto y el padre es despiadado. ¿Por qué no está cumpliendo su promesa? No habría excusa para no cumplir la promesa. Y no solo eso, ¿por qué es tan despiadado con el hijo? Porque es terrible las cosas que le dice, que es un tonto, que no sirve para nada. Pero hay un derecho que lo asiste, que es, esto lo construyó él, con su esfuerzo, con su sacrificio. Y resulta que ahora el hijo le está haciendo una huelga porque él no está cumpliendo su palabra. A tal punto está en este extremo el padre que le dijo: ¿querés una consulenza, hijo? Matame y me heredás. Pero vivo no te voy a dar nunca nada. Entonces, mi intención, no sé si se logra, es poder mostrar cuál es el derecho que lo asiste al padre. O por lo menos no mostrarlo despiadado. Claro, claro. Digo, y esto es personal, creo que hay un derecho de estos inmigrantes que han padecido enormemente. Mi abuelo empezó a venir a la Argentina, estuvo en la Primera Guerra y empezó a venir a la Argentina en el año 20, por primera vez. Del 20 al 27, mi abuelo venía, se iba a La Pampa, trabajaba en la cosecha, y volvía a Italia con a ver a su esposa. Otra vez la dejaba embarazada y al otro año volvía a la Argentina. Así fue hasta el año 27, hasta que viene definitivamente a la Argentina con sus 5 hijos, y en la Argentina nacen 2 más. Digo, esto sumado, yo siempre he admirado mucho a Pirandello, y cuando uno lee esas historias de Pirandello, no tiene más que reflejar esto, que ver reflejado lo que estas historias, digo, la historia de mi abuelo es la historia de cientos. Entonces hay un derecho en el padre de la tarántula. Claro. Fue muy sacrificado venir del hambre y del hambre lograr eso, para después no podemos develar por qué motivos poder andar entregando fácilmente la tierra. Obvio. Sí, yo creo que lo que sí noté es precisamente este espíritu de sacrificio, ¿no? Que también yo lo he vivido con mis abuelos, que llegaron ni bien comenzó el siglo XX, y eran viajes duros, ¿no? Porque estaban en tercera clase, allá como en el último subsuelo del barco, viste, comiendo pan o lo que fuere. Bueno, todo esto de algún modo va moldeando un cierto carácter, una cierta visión de la vida, donde el trabajo es lo único a través de lo cual pueden subsistir, no hay absolutamente otra, ¿no? Y la tierra simbólicamente, claro. no es por no es por el producto económico. La tierra tiene algo simbólico. Claro. O sea, lograron asentar. Mi abuelo no volvió nunca más a Italia y no volvió nunca más a su tierra, y sus hijos tampoco han tenido la posibilidad de vivir. Recién sus nietos pudimos viajar. Digo, ellos se afianzaron acá. Acá lograron comer, digo, esto que parece tan obvio, que hoy lo daríamos tan, era lo que los movía.
Con lo cual la tierra simbólicamente significaba mucho, estaban muy aferrados, eran ellos con la tierra, y dejaron la vida ahí. Totalmente, totalmente. La obra tiene un momento de mucha tensión, ¿no? sobre el final. Y de alguna manera, bueno, como que subsume todo lo que ha estado cocinándose a lo largo de toda la historia. Y ese, digamos, como el sostenimiento, ¿no? de esa culminación dramática que va increyendo a lo largo de la obra, es un proceso de construcción, me imagino que tiene que ver con la manera en la que vos has realizado la puesta en escena y dirección, y como cada uno de los actores y la actriz ha tomado su personaje, ¿no? Sí, sí, y lo trabajamos de esa manera. De hecho, la obra son 3 escenas largas, una pequeña introducción, y las escenas terminan muy tensamente. Yo cuando las íbamos ensayando las iba narrando como los capítulos de la serie, escena por escena. Entonces al final de la escena queda el gancho porque viste que no te querés quiero ver ya el capítulo siguiente. ¿Cómo sigue esto? Bueno, y esa es la forma que traté de darle al final de cada escena hasta que llega el desenlace final, ¿no? Quiero remarcar que me acompaña, pedí la composición de una música especial para esta obra, que la hizo Florencia Albarracín, y dio en la tecla. Estoy muy contento con el producto. La música es un gran acompañamiento, y la tensión que va generando en el final, me parece que acompaña perfectamente bien. ¿Cuánto tiempo de ensayo tuvieron? Tuvimos más de lo que a mí me hubiese gustado. No, pero es que nos agarró el fin del año pasado y después vienen las vacaciones, que se iba uno, se iba el otro, y en realidad, bueno, tuvimos que parar práctica. Si bien nunca terminé de parar, porque siempre con uno que me quedaba iba trabajando un poquito. Arrancamos en marzo nuevamente, después que habíamos empezado en octubre, noviembre del año pasado. Pudimos estrenar en mayo y estamos haciendo las últimas funciones. ¿Hasta cuándo están? Sí. Estamos hasta fin de septiembre. Estamos hasta fin de septiembre en el patio de actores, los sábados a las 18 horas. Una maravillosa sala, una preciosa sala. Pero bueno, estamos ya gestionando las puertas para me parece que es una obra muy interesante para llevar a muchos lugares del interior. Absolutamente, claro. Sí, y yo ya viajé mucho con el Escorpión dando vuelta y espero lograr lo mismo con esta, por eso estamos cortando ahora en septiembre y para empezar a transitar circular, un poquito por afuera y ver si el año que viene podemos volver acá en Buenos Aires. Me gusta el patio de actores porque tiene como ese escenario que le da como una intimidad a una historia tan fuerte, ¿no? Tan contundente, que no te perdés nada porque estás ahí a metros de los actores. De nada, es una maravillosa sala, es mi segundo trabajo allí. Y la verdad que Clara, la dueña del espacio, es amorosa, todo lo que requiere un director para trabajar cómodamente lo tiene en el patio de actores. El anterior había sido... Monsieur Proust. Ah, claro. Monsieur Proust. Qué maravilla. Me encantó. Me encantó. Sí, Monsieur Proust. Qué hermosa esa obra. Vine acá a conversar con vos sobre eso. Sí. Además, era una delicadeza esa apuesta. Sí. Proust fue un gran desafío porque, digo, no es un personaje popular. Yo siempre decía lo mismo, meterme con Proust, ¿cuántos conocen a Proust? ¿Cuántos conocemos? Ni siquiera yo me interioricé y me profundicé mucho más. Conocía lo más conocido de Proust, pero no en profundidad su historia.
y meterme con Proust, y la verdad que fue una satisfacción enorme, enorme, la verdad que contentísimo. Y yo creo que, digamos, el teatro es un generador de intereses, ¿no? Para aquellos que tal vez no están en contacto con determinados autores o con determinado tipo de historias, y a través del teatro, bueno, se despierta la inquietud de ver, a ver, ¿cómo es esto, no? O las resonancias, como en mi caso, que yo te decía, me resonó mucho el cine de los hermanos Taviani, con estos retratos que tienen, ¿no? De los campesinos y de estos padres terribles como un padre Padrone. Entonces, creo que es un despliegue cultural que nos enriquece, ¿no? Siempre. Sí. Cuesta mucho sacrificio el teatro, hacer teatro independiente. No lo podemos evitar, entonces a mí cada vez me cuesta más seleccionar el material, ¿no? Y eso que tengo la fábrica en casa. Claro. ¿Y qué fábrica? Porque es una escritora de la hostia. Patricia maravillosa. Sí. Tiene un conocimiento del alma humana, de las acciones, de la psicología. Escribe de maravilla, de maravilla. Patricia es una maravilla. Estamos hablando de Patricia Suárez, que además de ser la autora más representada del país, y además de ser una maravilla de artista, es mi esposa. Y además una maravilla de persona. Bueno, ambos, porque muchas gracias. Tuve el gusto de compartir tu cumpleaños y la verdad que me encantó. Me encantó la calidez de ambos. Contemos que La Tarántula es una historia familiar de Patricia. Patricia no rehúye esas cosas, es una historia familiar. Bien. Así que ahí andan los abuelos de ella dando vuelta en esa historia. Y muchas veces tiene que bajarle un poquito los decibeles porque a veces la realidad es mucho más terrible que lo que uno quiere ficcionar. Así que a veces tiene que bajar un poquito los decibeles. Claro. Pero bueno, la obra es maravillosa, realmente la recomiendo. Las entradas por Alternativa Teatral, ¿no es cierto? O en el teatro. O en el teatro directamente, lleguen unos minutos antes porque comienza a las 18 en punto. Muy puntual, porque como todo, después viene otra obra y hay que... Bueno, Claudia, un placer hablar con vos. Lo mismo, gracias. Pasó el tiempo ya, mirá qué rápido. Voló. Preciosa. Y no quiero dejar de felicitarte por tu maravillosa obra que tuve el placer de disfrutar. Ese sí es un trabajo en todo sentido. A vos como autor te quiero felicitar. A Pato Azor, el director, y no voy a nombrar a todo el elenco. Gracias. La verdad que disfruten, están con mucho éxito y se lo merecen porque es un trabajo precioso el que han hecho. Bueno, muchas gracias. Y yo te deseo todo lo mejor con esta gira tarantulera. Vamos obviamente. Estamos con meses turbulentos. Claro. Vamos a ver qué pasa. Pero bueno, siempre el arte es un refugio y una salvación. Sí, totalmente. Absolutamente. Gracias a Dios. No, gracias, Claudia Aprile. Gente a ver La Tarántula los sábados a las 18 horas en Patio de Actores, entradas por Alternativa Teatral. Ya volvemos.